Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Una vez más, amigos, nos encontramos aquí en la señal de Nuevo Tiempo. Creed en sus profetas, su programa que le presenta la inspiración bíblica y con el complemento del espíritu de profecía. Para esto tenemos siempre la grata compañía del pastor Bruno Razo. Y estamos aquí, Pastor Eve, porque creemos que creyendo en Dios estamos seguros y creyendo en sus profetas somos prosperados. Hablando de la prosperidad, los reyes de Israel y de Judá anhelaban la prosperidad, ¿no? Y la buscaban por diferentes medios. Con cada ascenso, el rey tenía la oportunidad de tomar decisiones si iba a buscar la prosperidad por su propio camino o bajo los principios que Dios ya había establecido. No es que era algo nuevo, sino que cada rey conocía, pero la diferencia entre un rey y otro es que algunos sí deseaban hacer la voluntad de Dios y otros deseaban hacer su propia voluntad, ¿no? Asciende al reinado de Judá un nuevo rey, Ocosías. Así que la pregunta que viene acá, ¿cuál es el rumbo que decide tomar el nuevo rey? Elena de White en Profetas y Reyes contesta esa pregunta y lo hace de esta manera. Jorán, hijo de Acab, reinaba todavía en el reino de Israel cuando su sobrino Ocosías subió al trono de Judá. Ocosías reinó solamente 1 año y durante este tiempo, bajo la influencia de su madre Atalía, quien le aconsejaba obrar impíamente, anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Vivía todavía su abuela Jezabel y él se alió audazmente con Jorán de Israel, su tío. Nosotros vemos aquí las alianzas que él hacía, ¿no? Claro. No eran alianzas que armonizaban con el plan, con la voluntad de Dios. Y yo puedo todavía complementar un poco más esta declaración, continuando con la lectura de esta manera. Ocosías de Judá no tardó en llegar a un fin trágico. Los miembros sobrevivientes de la casa de Acab fueron en verdad, después de la muerte de su padre, los que le aconsejaron para su perdición. Mientras Ocosías visitaba a su tío en Jezreel, Dios indicó al profeta Eliseo que mandase a uno de los hijos de los profetas a Ramot de Galad para ungir a Jehú, rey de Israel. Las fuerzas combinadas de Judá e Israel estaban entonces empeñadas en una campaña militar contra los sirios de Ramot de Galad. Jorán había sido herido en batalla y había regresado a Jezreel, dejando a Jehú encargado
de los ejércitos reales. O sea que cuando uno hace alianza, ¿no?, con personas totalmente rebeldes y opuestas al plan y a la voluntad de Dios, termina identificándose y practicando esa rebeldía. Y también no solo come del alimento, sino come de las consecuencias de ese alimento. Y eso es lo que le pasó a Ocosías, por eso su reinado fue tan corto y tan lleno de malos rastros. Sin duda, ahora Jehú había sido llamado por Dios para poner orden en el pueblo de Israel, ¿no? Jehú había ascendido al trono de Israel. Mientras tanto, Ocosías estaba en el reino de Judá al sur. Por esa división que se había hecho. Claro, hacía, ¿no?, casi un siglo atrás, y no había realmente acuerdo entre esas dos casas, podríamos decir, la casa de Israel y la casa de Judá. Y entonces Dios decide utilizar a un hombre valiente, valeroso, como Jehú, para reorganizar las cosas en su pueblo. Y bueno, nosotros vemos que Jehú toma algunas acciones que llevan a cabo el propósito de Dios para el pueblo de Israel. ¿Cómo terminó el reinado de Ocosías? ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía? Elena de White escribió: después que fuera proclamado rey por el ejército, Jehú se dirigió apresuradamente a Jezreel, donde inició su obra de ejecutar a los que habían preferido deliberadamente continuar en el pecado e inducir a otros a hacer lo mismo. Fueron muertos Jorán de Israel, Ocosías de Judá, Jezabel, la reina madre, con todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, así como todos sus príncipes, todos sus familiares y sus sacerdotes. Pasaron a cuchillo a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes que moraban en el centro dedicado al culto de Baal cerca de Samaria. Los ídolos fueron derribados y quemados, el templo de Baal quedó en ruinas. Así extinguió Jehú a Baal de Israel. Así hay toda una familia y toda una dinastía de abierta rebelión, de abierta oposición, de combativa oposición a los planes de Dios. Y los altares, los ídolos, falsos dioses, inexistentes dioses, fueron destruidos, fueron derribados, y los que persistieron en el pecado también fueron destruidos. Yo insisto en esta expresión persistieron, porque Dios siempre dio y da oportunidades. Claro. O sea, Dios no está atento a mi primer error para terminar con mi existencia. De hecho, Jesús vino a esta tierra a salvar a los pecadores. Dios no quiere la muerte del que muere. Lo que Dios envía son mensajes de juicio y de advertencia para producir en nosotros el arrepentimiento, para que volvamos a Él. Porque separados de Dios, o sea, separados de la vida, el único destino para nosotros es la muerte. La muerte en una matanza, la muerte en una guerra, la muerte en una enfermedad, o la muerte de manera natural. Pero el destino de aquel que se separa de Dios, que es la vida, es la muerte. Y Dios no quiere la muerte del que muere. Por eso Él da una y otra y otra y otras, yo no sé cuántas, pero a todos nos da más de una oportunidad para que nos arrepintamos, para que volvamos a Él y para que pongamos nuestras cuentas con Él. A través de Isaías Él lo dice de una manera figurada, ¿no? Dice, vengan, vamos a hacer negocio, vamos a hacer cuentas. ¿Cuántos son los pecados de ustedes? ¿Cuán sucios, cuán oscuros? Yo puedo lavar y limpiar y vendrán a ser como la nieve, como la blanca lana. Dios no quiere la muerte del que muere. La Biblia está llena de ese mensaje. Pastor, dice que Jehú exterminó a toda la casa de Acab, a Jezabel, a Joram, a Ocosías de Judá. Dice que pasó la espada a toda la familia, a los sacerdotes. Nosotros podríamos pensar, pero esto parece un exceso. Muy sangriento. Muy sangriento, ¿no? Muy violento. Sí, pero mucha gente ignora qué era lo que pasaba, ¿no? Jezabel introdujo una religión que no podríamos llamarla simplemente de idolátrica, ¿no? Una religión depravada. Se encontraron algunos hallazgos arqueológicos sobre el tipo de religión que ejercitaba Jezabel. Ella era no solamente sacerdotisa de dioses paganos, sino que era sacerdotisa de los demonios.
Se dice que habían sacrificios humanos e incluso sacrificios de infantes. Realmente toda una... Habían dañado, lastimado y matado a mucha gente. Claro, Lo claro. que pasa es que el ser humano en el pasado y todavía hoy tiende así a cuestionar las cosas de Dios. Cuando las cosas acontecen y Dios no interviene, entonces el ser humano reclama y dice, ¿dónde está Dios? ¿No es cierto? Claro. Ahora, cuando Dios interviene con justicia y termina con el mal, entonces ya nos parece exagerado. Claro. Entonces, le reclamamos a Dios porque está demasiado quieto o le reclamamos a Dios porque actúa de manera muy, muy activa y así categórica, ¿no? Pero como tú lo mencionaste, la maldad que ellos habían hecho era tan grande, el perjuicio, la influencia, el daño, las muertes, que Dios tuvo que intervenir así de manera categórica, anticipando el juicio. Habrá un juicio final para todos, pero Dios anticipó el juicio para quienes, persistiendo en sus pecados, estaban dañando y matando a tantos. Gracias, pastor, por esa explicación. Realmente nosotros vemos que muchas veces las preguntas que le hacemos a Dios, Señor, ¿por qué no actúas o por qué has actuado de esta manera? Todo tiene su explicación y la verdad es que un día, por la gracia de Dios, también vamos a poder aclarar todas esas dudas. Vamos a tener un consejo importante y enseguida volvemos. Hola, hoy tengo otra cita muy linda para compartir. El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariñoso hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros Escritos, escritos por Elena G. de White. Puedes descargar esta aplicación ingresando al App Store o al Play Store, buscando Elena G. de White. También puedes hacerlo ingresando a la página www.aces.com.ar o visita una iglesia adventista del séptimo día más cercano de tu hogar. Retornamos, amigos, para poder presentarles una invitación más y también pedir la bendición del cielo. Nosotros podemos encomendarnos a un Dios maravilloso que advierte de juicios futuros, pero que nos convoca al arrepentimiento para no ser parte de la destrucción del pecado y de los pecadores, sino para ser parte de la vida de sus hijos llamados a una vida nueva y a una vida definitiva. Que podamos aprender de las lecciones de Ocosías como para no repetir las experiencias dolorosas de aquellas vivencias que quedaron registradas, para que aprendamos de lo que no tenemos que hacer. Ahora vamos a orar. Señor, te agradecemos porque a través de tu palabra nos adviertes, nos amonestas y nos llamas al arrepentimiento. Que podamos aprender de los errores y pecados del pasado para no repetirlos, y que podamos aprender de tu amor presente, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que nos convoca al arrepentimiento y una vida nueva. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos, te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nuestro encuentro, como cada día, tenemos siempre el compromiso de volver el día de mañana a través de Nuevo Tiempo. Hasta entonces.